tengo una carga, una palabra en el corazón, y antes quisiera yo también poder reconocerles aquí en este lugar, que sin haber puesto de acuerdo con lo que cantamos, ¿verdad? Es increíble, estoy sorprendido de la línea que el Espíritu Santo ha ido marcando en este día. Cantábamos sobre nuestra casa, que esta casa te adora, esta casa te alaba, esta casa te bendice, esta casa te declara Señor, te declara Rey. Y cantábamos eso y mi corazón, amados míos, estallaba en mi interior porque puedo ver la intención clara del Espíritu para poder hablar esta mañana. Y quiero contarle un poco cómo nació esta carga. Yo, estando en una iglesia hija de este lugar, veo un eslogan similar a ese, muy similar, que cuando yo entré, amados míos, el Espíritu Santo me fijó en esa frase. Y no fue una frase sencilla de digerir en el primer momento en que la vi, sino que fue algo que el Señor empezó a hacer explotar en mi corazón. Y los días siguientes empezó el Espíritu Santo a hablarme mucho acerca de esa frase que leí ahí. Y la frase era muy sencilla, decía como eslogan de la iglesia, decía: edificando casa para Dios. Eso era el eslogan. Y evidentemente la línea, en este caso, con que la iglesia se conduce, ¿verdad? Así como nosotros proseguimos, sigo a la meta, ¿verdad? Este eslogan es la línea donde esta iglesia avanza y camina. Pero el Espíritu Santo me hizo fijarme allí y entender, amados míos, qué significa edificar una casa para Dios. Entonces quiero compartirles este mensaje que le puse por título: edificando casa para Dios, entendiendo que hay dos dimensiones, amados míos, de aplicación. La primera es que necesitamos entender y necesitamos ver la realidad espiritual de nuestro hogar. Nuestro hogar tiene que obedecer a una realidad divina. Nuestro hogar tiene que obedecer a un modelo de reino. ¿Por qué es tan importante eso? Porque en medida que nuestra realidad de reino, nuestra realidad del cielo se pueda materializar, como decía Cristian recién, extraordinario, de que el principio invisible, amados míos, se pueda ver visible en un hogar. Cuando eso empieza a ocurrir, esa realidad empieza a afectar a la iglesia, amados míos. Por lo tanto, yo quiero decirle algo esta mañana que es sumamente importante. Y es que debemos entender que lo que pase aquí como congregación, que lo que pase aquí como un servicio de adoración, no depende muchas veces de qué tan bien cante el ministro. No depende de qué tan bien o qué tan excelente sea el músico. Esto no quiero decir que vamos a hacer las cosas a medias, no. Vamos a caminar en excelencia, vamos a caminar en perfección, vamos a caminar en compromiso, en responsabilidad, en preparación. Pero lo que ocurra aquí en términos espirituales va a ser una manifestación de lo que usted y yo vivamos en casa. Vivamos en nuestro hogar, vivamos con nuestros hijos, vivamos con nuestra esposa. Esa intimidad, esa conexión con el Espíritu Santo que usted tenga en su casa va a venir aquí y va a explotar esto, porque se va a juntar con la mía, se va a juntar con la de Cristian, se va a juntar con la del pastor Juanma, nos vamos a juntar todos. Y eso va a haber poder en un acuerdo que va a abrir un caudal de dimensiones espirituales de proporciones. Por lo tanto, tenemos que entender, amados jóvenes, amada iglesia del Señor, tenemos que entender que la realidad de la iglesia, amados míos, va a ser un espejo de lo que usted y yo vivamos en nuestra casa. Y es esa la línea que nos va a conducir en esta palabra. Es por eso que el evangelio en su esencia, amados míos, cuando hablamos de que nos convertimos a Cristo Jesús, cuando nos encontramos con Él en el camino, debemos entender un principio, y es que es la esencia de esa vida de Cristo, es para ser materializada en una casa. De hecho, por eso que la iglesia del primer siglo creció tanto, porque se reunían en las casas, porque se implantaba un modelo en un hogar, se implantaba un modelo del cielo en un hogar. Por lo tanto, entendían que los dioses que adoraban otras naciones, otros pueblos, eran más que nada ideas humanas. Pero hay un principio divino que empezó a ordenar las cosas.
Y como empezó a ordenar las cosas, empezó a fluir gozo, empezó a fluir paz, empezó a fluir felicidad, empezó a fluir, amados míos, orden. Porque hay una verdad que debemos de entender. Y es que la iglesia, amados míos, la respuesta a ese modelo divino no es otra cosa que el orden de Cristo. Porque sin orden no hay paz. Sin orden no hay paz. Desordene sus finanzas y endeúdese hasta que ya no pueda. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Le va a quitar la paz. Porque va a venirle el acreedor, va a venir la deuda, lo van a llamar por teléfono, le va a venir el aviso, ¿verdad? Va a llegar a tribunales. ¿Por qué? Porque hubo un desorden que lo llevó a esta situación. Desordene, amados míos, su matrimonio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a aumentar peleas, van a aumentar las discusiones, va a empezar a haber un efecto, un síntoma de una enfermedad que se llama desorden. Entonces la paz con la que usted y yo vivamos como iglesia, el gozo y los frutos del Espíritu obedecen ¿a qué? A un orden de las ideas que hace el Espíritu Santo en una vida en casa. Porque el Evangelio no está diseñado para vivirlo aquí. Aquí somos todos lindos. Pero otra cosa es que usted me vea en casa. Otra cosa es que yo lo vea a usted en casa. Otra cosa es que yo lo vea a usted con sus hijos. Otra cosa es que usted a mí me vea con mis hijos. Por lo tanto, el Evangelio en su esencia, amados míos, no se trata de esto. Se trata de las puertas para afuera. Aquí nosotros venimos a exaltar el nombre del Señor y lo servimos con pasión y cantamos y le venimos a dar una ofrenda, como decía Cristian. Pero la realidad de tu vida no se mide aquí, se ve en casa. Es por eso que el Evangelio ahí en casa se debe vivir a Cristo, se debe modelar a Cristo y se debe formar a Cristo. Repita conmigo, levante su mano. Vivir, modelar y formar. Eso es lo que produce el Evangelio. Se vive a Cristo porque se tiene en el corazón, porque vive en usted el Espíritu Santo. Por lo tanto empezamos a vivir esa experiencia con Él. ¿Pero para qué? Para modelarlo, para mostrarlo. ¿A quiénes? A sus hijos, a sus nietos, a su esposa. Porque esa vivencia de Cristo empieza a ser un modelo de vida. ¿Para qué? Para que ese modelo cause ¿qué? Formación, carácter, disciplina, orden. Cuando hay desconexión de la realidad de Dios en casa, la iglesia se aleja de ser el modelo de Dios para una generación. Es por eso que la casa debe ser un lugar donde el modelo del reino de Dios funcione. Es ahí donde tiene que ser impactado en tu casa, amado hermano. Para que el modelo funcione, necesitamos que Dios visite nuestra casa. Bendito el Señor. Y eso es lo más importante que te quiero decir esta mañana. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios visite tu hogar, porque por nuestras fuerzas no podremos. Por nuestras propias méritos no podremos. A lo mejor puedo tener muchas buenas intenciones de corregir conductas, de corregir situaciones, de que mi carácter cambie. Es cuando el borracho dice muchas veces, hoy día dejo de tomar. Y pasa. Pero el punto está en que por las propias fuerzas muchas veces va a ser imposible. Es por eso que necesitamos una visitación de Dios para que Él nos pueda llevar hacia ese punto en donde se haga el orden de nuestras ideas y nuestras vidas conforme a ¿quién? A la Escritura. Así que, amado hermano, muchas veces las luchas nos agotan porque las peleamos con nuestras propias fuerzas y no entendemos que tiene que el Espíritu Santo visitar mi casa, y cuando visita mi casa, mis hijos, mi esposa, yo y todo el contorno se estremece. Dice la palabra allí en Génesis capítulo 18. Si usted lee ahí el texto, dice que el Señor visitó a Abraham. Esto es hermoso.
Génesis capítulo 18 dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Es ahí donde estaba viviendo Abraham, en una carpa en aquel entonces, era su casa. Y dice la palabra que Abraham estaba sentado junto a la entrada de la carpa, cuando en eso viene 3 ángeles, dice la versión Reina Valera. Vienen 3 hombres, 3 ángeles por el camino, y Abraham los ve de lejos. Y dice la palabra que él estaba sentado junto al encinar. El encinar es un árbol que es tipo, en este caso, de gloria, de fuerza. Eso significa para ellos el encinar de Mamre. Y Mamre, amados míos, significa tierra de pastoreo. Ese es el nombre de ese lugar donde Abraham estaba viviendo. Entonces, amados míos, cuando Dios visita nuestro hogar, es cuando empezamos a ser sensibles al pastoreo de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces solo no podemos caminar en orden. Las promesas no se cumplen. ¿Por qué? Porque necesitamos sentarnos en una tierra de pastoreo. Necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser alineados, necesitamos ser aconsejados por el Espíritu Santo en hombres y en mujeres de Dios que nos forman, nos enseñan, nos alinean. Es por eso que para que Dios visite tu casa, amada iglesia, debes sentarte en Mamre, es decir, en esa tierra del pastoreo, en donde muchas veces va a tener que corregirse situaciones de tu corazón. Muchas veces la iglesia tiene miedo al pastorado. Y no hablo del pastor como persona, hablo de lo que eso significa en la vida de un creyente. Orden, disciplina, cuentas. Pero nuestro orgullo muchas veces no. Entonces Dios visita nuestro hogar cuando somos sensibles a su pastoreo. Y continúa la historia y dice: cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres y que venían a verlos. ¿Y qué pasa después? Dice allí: al verlos, Abraham corrió desde la entrada de su casa a saludarlos, y inclinándose hasta el suelo les dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. Entonces Abraham está sentado a la hora más calurosa del día. El problema está que aquí en el versículo 17 revela algo. Dice la palabra que producto del pacto de Dios con Abraham, en el versículo anterior, Abraham había sido circuncidado hace poco. Imagínense ser circuncidado a los 99 años. La Biblia no dice cuántos días pasaron desde ese momento hasta ahora, pero imagínense si fuera cerca de un mes, ese hombre todavía estaba con el dolor de la circuncisión. Entonces vea, 99 años con un dolor de la circuncisión, ya a la hora más calurosa del día. ¿Y qué se le ocurre hacer a este hombre cuando ve allí caminando la presencia del Señor? Corre y le dice: por favor, no pases de largo, ven, ven. Entonces, amados míos, vale la pena correr para que Dios visite tu casa. Eso es una verdad espiritual que podemos ver en el padre Abraham. Vale la pena correr. El punto está en que con qué velocidad vamos a obedecer a Dios, con qué velocidad corremos ante su presencia, con qué velocidad honramos a quienes nos pastorean, con qué velocidad perdimos perdón cuando fallamos, con qué velocidad queremos vivir su orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Abraham, el anhelo de Dios, en realidad el anhelo de Abraham fue tanto de que Dios lo visite, amados míos, que al hombre no le importó tener 99 años y salir corriendo. La edad es tipo del cansancio de la vida. A veces no corremos porque nos sentimos cansados. Señor, mi situación, Señor, estoy agotado, y eso nos impide correr a decirle: Señor, pasa por mi casa. A veces, amados míos, el calor del día, esas temporadas de horno cuando se calienta 7 veces, esos procesos donde hemos vivido, ese calor que azota por el proceso, también muchas veces nos pueden hacer quedarnos sentados y que esos hombres pasen. Y por último, el dolor de la circuncisión por el pacto. Hay temporadas donde el dolor y la angustia están presentes, pero independiente de tu cansancio,
independiente del dolor del proceso, independiente de la temporada calurosa que estés viviendo, vale la pena correr. Vale la pena correr para decirle: Señor, por favor, quédate conmigo. Entonces, amados míos, miren lo que pasa y le dice en el 4: haré que traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, dice Abraham. Luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. ¿Y qué dicen estos hombres? Así lo haremos. Y va y entran a la casa con Abraham. Saben, Dios busca hogares para ser honrado. Tras esa honra, Dios va a marcar propósitos. Estos hombres no estaban ahí por nada, no estaban perdidos en el camino. Era la presencia de Dios que buscaba ser invitado, ser honrado. ¿Para qué? Para decirle a Abraham: y tendrás un hijo y pondrás por nombre Isaac. Por lo tanto, cuando se le honra al padre en casa, se activan propósitos, amada iglesia. Se activa la vida de Dios. Cuando Dios visita una casa, la casa completa se debe ordenar conforme al modelo. Ya hay un modelo en la palabra maravilloso, que es la casa de nuestro Señor Jesús. Y esa casa, amados míos, es un modelo de instrucción, un plano del arquitecto para nosotros, la iglesia de hoy, poder ver cuál es la ruta y cómo debemos vivir en nuestras casas. Es por eso que José, María y Jesús son el modelo de casa que Dios espera. Y dice la palabra allí en Mateo capítulo 2 versículo 1. Y antes de leer la historia allí, tenemos que entender una cosa que nos va a introducir a esto. Vamos a ver la casa de nuestro Señor como un modelo, como una ruta que nos establece la palabra para entender dónde el Señor nos quiere llevar cuando le invitamos a reinar en nuestro hogar. Por lo tanto, si nosotros leyéramos la historia desde una perspectiva cronológica, nos vamos a dar cuenta que son 3 ciudades donde Jesús vivió. Belén, que es donde nace. Luego Nazaret y Capernaum. Hay otras ciudades más adelante, pero vamos a estacionarnos ahí. Entonces Dios, como el arquitecto, nos da los planos, amados míos, para edificar nuestra casa. Entonces, viendo la primera casa, que es Belén, dice la palabra allí en Mateo 2, versículo 1. Después de que Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. Y mi pastor Cristian la semana pasada, él nos predicaba de ellos, ¿se acuerdan? Pero a mí me encanta esto, ¿saben por qué? Porque aún en la torpeza de esos 3 hombres, por caminar por información y no por revelación. ¿Se acuerdan del mensaje? ¿Sí? Hay que seguir masticándolos. La torpeza de esos hombres, tras caminar por información y no por revelación, ¿verdad?, ponen en riesgo muchos niños y pasa lo que pasa, y usted conoce la historia y es lamentable. Pero a mí hay algo que a mí me encanta, y es que aún en la torpeza de esos hombres de no entender y no caminar por revelación, Dios los toma y los usa proféticamente para marcar un destino, como un plano de un arquitecto perfecto del destino de una casa. Y eso es lo que vamos a entender aquí. Entonces, en la palabra allí, en Belén de Judá, Belén es la figura predominante de la madre. ¿Dónde están las madres aquí? Hay muchas. Madres amadas, te bendigo. Las bendigo. Que Dios añada sabiduría a cada una de ustedes para poder administrar una casa, para poder guiar a los hijos, para poder ser mujeres sabias y que van a entender el modelo profético de Dios para que Dios visite tu casa. Aleluya. Bendecidas madres. Entonces, en Belén la figura predominante es la madre. ¿Por qué? Porque la madre es cobertura, la madre es calor. La madre en este caso es alimento, es cuidado. Las madres tienen una capacidad extraordinaria que es comer y a la vez alimentar. Algo que nosotros no podemos. Nosotros no podemos alimentar a nuestros bebés cuando son pequeños por nuestras propias fuerzas, porque no producimos leche, así de sencillo. No amamantamos nosotros los hombres. Entonces las mujeres pueden dar de comer y a la vez alimentarse ellas.
Y eso nos enseña una gran lección, amados míos. Es que no podemos alimentar sin antes no comer nosotros. Entonces muchas veces queremos que nuestros hijos sirvan al Señor, que nuestros hijos tengan un encuentro con Jesús, y queremos alimentarlos de una verdad bíblica para que ellos puedan brillar. Pero ¿cuál es nuestro alimento en casa, amadas madres, amados padres? Porque tenemos que aprender a comer primero antes de poder alimentar y poder repartir. Entonces debemos comprender esa verdad, en que en medida que yo como padre aprenda a alimentarme, le puedo enseñar a mi hijo a buscar su alimento. Bendito el Señor. Porque yo voy a ser el modelo, como dijimos recién. Yo voy a ser aquel que va a formar esa persona de Cristo en ellos. Por lo tanto, la madre es cobertura, es calor, es alimento, es cuidado. Entonces dice la historia, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre. Está hablando de los sabios del oriente. Y postrándose le adoraron y abrieron sus cofres y los presentaron como regalos: oro, incienso y mirra. Amados, esos 3 cofres, si bien es cierto, son un regalo para el niño. Bendito el Señor, bendito el Señor, porque son un regalo para el niño. Lo vemos, ¿verdad?, en las tarjetitas de Navidad, ¿cierto? En el pesebre, ahí uno pone, ¿cierto?, a 3 figuritas así, y uno morenito de repente también ponen ahí. Entonces, esos 3 regalos, si bien es cierto, son para el niño, amadas, son un recordatorio para las madres. El oro, amados míos, es un metal que está asociado con la realeza. Simboliza la pureza de Dios. Por ende, es la esencia de Dios mismo. Entonces, recuerde usted, vayamos a Éxodo, retrocedamos en el tiempo, ¿verdad? Estábamos en Mateo acá. Jesús nació, se cumplió la promesa. Están ahí, en este caso, los sabios. Pero retrocedamos a Éxodo cuando el Señor levanta el tabernáculo. Dice la palabra que el tabernáculo, ¿verdad?, estaba ahí, ¿cierto?, esta tienda, pero dentro de ello estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto estaba hecha de madera de acacia, bañada ¿en qué? En oro. Amados, la madera es tipo de hombre. Dice la palabra que aquel árbol que se planta a la orilla del río, el río es tipo del Espíritu. Por lo tanto, plantado ese hombre en el Espíritu, amados, su hoja no cae. Entonces podemos ver, amados míos, cómo el arca, como tipo de hombre, es bañado de la esencia de Dios mismo. ¿Qué es lo que pasa luego con Jesús? El verbo encarnado es bañado por la presencia de Dios. Por lo tanto, aquella arca es tipo de Jesús acá en Mateo. Entonces, cuando la madre recibe ese oro, le está diciendo: recuérdale al niño que tiene una identidad real en sus venas. Los primeros 5 años de vida que una madre forma un niño, le tiene que recordar la identidad real que corre por sus venas. No eres cualquiera, eres hijo del rey. Y como eres hijo del rey, debes cuidar tus pasos. Hay una figura allí poderosísima. Es por eso, amados míos, que ya cuando Abraham, dice la palabra, estaba sentado bajo la encina, cuando vienen los 3 hombres, ahora son ellos los que se sientan en la encina. Porque la encina, al ser un árbol, es tipo de hombre. Entonces ya no Abraham no está sentado en él mismo. Ahora está sentado Dios en él. ¿Se entiende? Entonces, amada iglesia, ese regalo de oro tiene que ver con recordarle a sus hijos, recordarle a usted misma que hay una identidad divina corriendo por sus venas. Hay una identidad del cielo. Son hijos y sacerdotes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque han venido tiempos donde muchas veces vamos a tener influencia. Jóvenes en la universidad van a tener influencias del socialismo, del comunismo y de cualquier ismo, de lo que sea. No estoy hablando aquí de un tema político, de nada de eso, sino que cualquier idea que quiera desplazar a Dios, recuerda que tu madre tiene oro en sus manos, que te va a decir, amados míos, que eres hijo de un rey, que eres hijo del Rey de Reyes. Aleluya. Recuérdale al niño que tiene identidad,
Que nada afecte, amada iglesia, tu identidad. A veces los problemas, las circunstancias nos pegan tan fuerte que nos marean y perdemos el norte y decimos, ¿para dónde iba? Y ahí el Señor te dice, recuerda que puse oro en tus manos, que estás bañado de un oro del cielo. Luego le regalaron incienso. Y el incienso, amados míos, no es otra cosa que una mezcla aromática de ingredientes específicos que se quemaba como ofrenda a Dios en este tiempo del tabernáculo. Ese altar tenía que estar las 24 horas del día encendido. Y cuando íbamos a quemar el holocausto, ¿verdad? Ese animal sacrificado por nuestros pecados, ¿qué hacía el sacerdote? Con unas pinzas tomaba un carbón de acá, lo tomaba y tenía que prender el fuego con ese fuego. Porque si lo prendía con otro fuego, la cosa podía terminar en muerte. Eso dice mi Biblia y la suya. Léalo allí en Éxodo. De hecho, en una oportunidad ya hay alguien que quiere prender con un fuego incorrecto y se murió. Entonces, cuando los reyes magos ponen, en este caso, el incienso en las manos de la madre, le está diciendo, recuérdale al niño que nació para adorar. Amada iglesia del Señor, no solamente recuerda tu identidad, recuerda que has nacido, que has venido para adorar. Amado joven, recuerda que has nacido y has vivido para adorar. Amados, nuestro corazón es un altar de incienso. Tu corazón ahora es el tipo de ese altar que tiene que estar encendido las 24 horas. Entonces es allí donde tu modelo de vida debe traspasar a tu familia, debe traspasar a tus hijos, porque han nacido para adorar, han nacido para servir, han nacido, amados míos, para servir a tu Dios. Es por eso que debemos entender que ese altar del incienso nunca se debe apagar. Nunca apagues el altar del incienso de tu corazón. Saben, esto es tremendo, dice la palabra. Esto no lo tengo escrito, pero ustedes no se imaginan lo que estoy sintiendo aquí con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, que cuando Él resucita y se encuentra con los discípulos, lo primero que quiere entender es abrazarlo. Y el Señor les dice, no me toquen todavía, porque aún no subo a donde mi Padre. ¿Saben por qué? Porque el incienso, porque la adoración se tiene que transformar en un humo. ¿Y qué pasa con el humo? Sube. Entonces, amado mío, tu ofrenda, tu servicio, tu adoración al Señor es un perfume que sube ante la presencia del Señor. Cuando te eres consumido, cuando te eres consumida por completo. Como dice mi pastor Cristian, él enseña esto y dice que la adoración, yo estoy consumiéndome. Podemos consumir muchas cosas, pero en la adoración somos nosotros quienes nos consumimos. Y ese perfume y ese olor y ese humo sube ante la presencia del Señor. Esa es la vida, amados míos, que debemos vivir en casa, en donde hay un aroma fragante de la presencia del Señor. Con esto no quiero decir que tengamos matrimonios perfectos, hijos perfectos, no. Van a haber circunstancias, van a haber situaciones, pero ¿cuál va a ser nuestra actitud, amada iglesia, para poder tratar esas circunstancias? Eso es lo que debe cambiar. Luego el tercer regalo, que es mirra. Y aquí ya el Señor, amados, yo estaba allí orando y lloraba frente al Señor, porque la mirra, yo no sabía, me enteré haciendo este mensaje, que la mirra es una especie de savia que sale de un árbol, y está el árbol, ¿verdad? Y con un hacha golpean el árbol, provocándole una herida al árbol. Esa herida va a empezar a brotar esta savia, que cuando se solidifica la toman y la empiezan a hacer crema. Esa crema en aquellos tiempos era ocupada para embalsamar muertos, porque la mirra sale desde una herida. La mirra brota desde una herida que se le hace al árbol. El golpe es tan fuerte que el árbol llora. Es una lágrima del árbol cayendo, de color chocolate, de color rojizo.
Entonces ahí esperan que se seque para tomarla y procesarla, amados. Entonces cuando estos hombres ponen mirra en las manos de la madre, le está diciendo: María, recuérdale que el niño nació para morir. Recuérdale al niño que nació para morir, que esa herida va a brotar mirra. ¿Saben? Hay algo que debemos entender, y aprovechando que están aquí los jóvenes, hoy en casa se enseña poco a morir, porque vivimos en un sistema hedonista donde todo es éxito, donde tienes que llegar lo más lejos, y no estoy en contra de eso. Está muy bien ser excelentes y poder avanzar. El punto es que cuando empezamos a ceder a cosas que debimos morir, y eso Jesús lo tuvo que aprender. Amados, Satanás no quiere destruir todo como a veces pensamos. Hay cosas que a Satanás le conviene por mantenerlas vivas. Una de ellas es nuestro carácter, que debe morir. Una de ellas es tu viejo hombre, que debe morir. Y es por eso que muchas veces a nuestros muchachos les cuesta tanto sobrevivir a las presiones, porque no han aprendido en casa, amados míos, a morir. No han aprendido en casa. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo: Señor, pero ¿cómo le enseñamos a una generación a morir? Y el Señor me decía esto, ponía en mi corazón: entrenándolos en paciencia desde el despertar de su conciencia. Y cuando yo entendí esto, empecé a cambiar un vocabulario con mi hijo Mateo. Mateo tiene 4 años. Entonces él viene y me dice: papá, quiero un pan con manjar. Le encanta el pan con manjar. Me dice: papá, quiero un pan con manjar. ¿Qué entendía yo? Inmediatamente, bueno, iba, se lo hacía y se lo daba. Pero cuando entendí que tengo que entrenar a mi hijo en paciencia para que no se adelante los procesos y tenga que morir para esperar los tiempos de Dios, yo le empecé a decir: espérame, termino aquí y voy. Al principio se enojaba, un día me dijo: no es justo, y tiene 4 años. Yo molesto, lo miro bien serio y le digo: la justicia es más que un pan con manjar. ¿Usted cree que me entendió? No, pero se dejó de hinchar. A lo mejor hoy no lo va a entender, pero después cuando yo le diga: hijo, y va a tener 13, va a tener 12, va a tener 15 y se va a enamorar, yo le voy a decir: espera por ese pan con manjar. Espera por ese pan con manjar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, amados, es normal que nos enamoremos, jóvenes. A mí también me gustaron mis compañeras en el colegio, y cada uno a lo mejor recordará que cuando empezaron a crecer, ¿verdad?, las hormonas. Es normal, pero que lo sientas no quiere decir que estás preparado para vivirlo. Que nos enamoremos en una determinada temporada en nuestra vida no quiere decir que estemos ya preparados y listos para enfrentar eso. Hay muchos peligros, ahí pueden quedar corazones destruidos, se pueden dar decisiones malas. Lo peor de eso es que la depresión, la angustia que trae el pecado de esas situaciones es mayor. Hay una herida muy grande. Por eso que hay que aprender a morir cuando somos pequeños, para que cuando seamos grandes aprendamos a resistir. Amados, gracias a estos 3 regalos, oro, mirra y incienso, Jesús pudo resistir la tentación en el desierto, porque lo aprendió en casa, lo aprendió con mamá. Cuando Satanás le dice: si eres hijo de Dios, lo estaba allí tentando en su ¿qué? En su identidad. Pero él ya sabía que estaba investido de oro. Te daré todos los reinos si me adoras, le dice el diablo. Pero él ya entendía que estaba y había nacido para adorar a su padre. Y luego, lánzate del pináculo del templo, como dice la palabra: los ángeles te cubrirán y tu pie no tropezará. Apártate de mí, Satanás, porque entendió que el tiempo de la muerte no era ese. Entonces, si queremos una generación que sobreviva, debe entender lo poderoso de estos regalos. Y aquí me voy muy rápido, porque la segunda casa, el segundo tiempo es Nazaret. Y a diferencia ya en Nazaret, ya el niño ya no tiene 5 años, ya tiene 6, 7, de ahí en adelante hasta los 18. Pero Nazaret, ¿saben? Significa que son
En este caso, la figura predominante es la del Padre. Dice la palabra ahí en Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo Nazaret. Y el niño crecía, se fortalecía y progresaba en sabiduría y en la gracia de Dios. ¿Saben? Nazaret significa rama. Pero no es cualquier rama, es un brote nuevo. Por lo tanto, la temporada de Nazaret en Jesús es la temporada donde el Padre, ¿dónde están los padres? Los bendigo, amados míos. Que la gracia del Señor esté con ustedes y conmigo. Amados, en Nazaret es temporada de cuidar el vástago. Esa rama que está creciendo hay que cuidarla. ¿Y cómo se cuida, amados míos? Con disciplina, con instrucción. Es el tiempo donde el niño tiene que aprender el oficio del padre. Por eso que cuando se pierde a los 12 años le dice: pero si estaba en los negocios de mi padre. Porque es tiempo de que él tiene que empezar a aprender directamente del Padre. Y yo estudiando aquí, profundizando en este tema, el Talmud, que era una especie de comentario bíblico, entre comillas, ¿verdad? Pero comentario de la ley que ocupaban los eruditos bíblicos, los eruditos de aquel tiempo, los escribas, los maestros, ordena lo siguiente, dice: un hijo está obligado a alimentar a su padre en la vejez, vestirlo, darle de comer, protegerlo, conducirlo dentro y fuera, lavar su cara y sus manos y sus pies. Incluso si la familia estaba en crisis de recursos, el hijo estaría obligado a mendigar por su padre. Entonces, ¿cuál era la concepción? Y es que así como fueron guardados los trozos quebrados de las tablas de la ley en el arca, de la misma manera debían los padres y los ancianos ser venerados, aunque estuviera quebrantada su memoria. Esa era la instrucción que recibía un niño de su padre en el colegio y en la casa. ¿Qué quiere decir esto, amados míos? Que nuestra generación, nuestros hijos van a honrar a Dios en medida que aprendan a honrar a sus padres. Entonces imagínense, si Jesús hace esto por José y lo entiende, ¿cuánto más por su Padre que está en los cielos? Es por eso que Jesús no da un paso sin que su Padre se lo diga, porque fue formado, fue instruido, en donde primero tuvo que honrar a José para luego honrar al Señor su Dios y su Padre. ¿Se entiende? Entonces la instrucción en Nazaret es vital, porque eso va a hacer que el vástago crezca sano, que el vástago crezca firme, que el vástago pueda convertirse en rama. Amados, hijos que están aquí arriba, es serio cuando no honramos a nuestros padres. A lo mejor hay aquí más de alguno que está casado, tiene situaciones con sus padres, soluciónelas, hable con ellos, pida perdón. Pero no deje que eso se vuelva una situación que se agrande y provoque heridas más allá. Arreglen sus cuentas con sus padres. Seamos honestos con ellos. Pidamos perdón si necesitamos pedir. Y también, padres, soltemos perdón sobre nuestros hijos. Porque a veces nos equivocamos los padres, ¿cierto? A veces cometemos errores. Y nos duele. Porque decimos: Señor, ¿cómo fui tan torpe de hacer esto otro, retarlo injustamente, tantas cosas? Porque ahí la presencia de Dios va a bajar con fuerza a nuestro hogar. Póngase de pie. La tercera casa es Capernaum. Y dice la palabra allí: ya Jesús tiene 30 años, ya vivió Nazaret. Es decir, ya pasó Belén, ya pasó Nazaret y ahora está en el tiempo de Capernaum. Por lo tanto, amada iglesia, Nazaret no es para siempre. Belén no va a ser para siempre. Va a llegar un momento en donde en Capernaum se va a tener que manifestar. Y mire lo que dice la palabra allí en Mateo 4:13. Dice: partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, ya Jesús con 30 años, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Entonces dice el 16: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Amados, Capernaum es el lugar donde el Hijo vence las tinieblas.
Pero para que Capernaum se pueda manifestar, es necesario haber pasado por Nazaret, haber formado el vástago, haber aprendido tu identidad, tu sentido de adoración y aprender a morir. Porque si no aprendes en Belén, en Nazaret el vástago se quiebra y en Capernaum eres consumido. Pero bendito el Señor que en Capernaum llegó y su vida resplandeció a todo aquel que vivía en las tinieblas. Es ahí donde un avivamiento va a empezar a surgir, amados míos, con fuerza, porque va a partir desde la intimidad de tu casa, desde la intimidad de tu vida, desde tu alcoba, desde el secreto, entendiendo la naturaleza real, entendiendo mi vida en adoración, entendiendo que debo aprender a morir. ¿Para qué? Para que después mi instrucción de vida en honra a mi Padre de los cielos pueda llevarme a un Capernaum en donde la luz de Cristo Jesús brille, amada iglesia. Por lo tanto, es demasiado serio lo que nos estamos jugando en este momento. Son nuestras generaciones, son nuestros nietos, son nuestros hijos. Amados, levanta tus manos ahí donde estás y dile al Espíritu Santo en esta mañana que no hay un Capernaum sin un Belén y un Nazaret. Que ha llegado el tiempo de avanzar hacia Capernaum, amada iglesia. ¿Sabes? El nombre Capernaum significa ciudad de consolación. Es ahí cuando el Espíritu va a abrazar a aquellos que necesitan de Jesús. Es ahí donde el Espíritu va a abrazar a aquellos que están destruidos, a aquellos que necesitan de Dios. Pero para eso debimos haber aprobado en Belén, debimos haber aprobado en Nazaret, porque en Capernaum el Señor te va a usar con poder. Los enfermos van a sanar, los ciegos van a ver, las familias se van a restaurar, los hijos van a profetizar, los ancianos verán visiones. Porque va a partir desde la intimidad de tu hogar. Amados, yo te quiero hacer una pregunta esta mañana. No me respondas a mí, por favor, respóndesela al Espíritu Santo allí. ¿Cómo estás edificando tu casa? El Padre me mostraba que para hacer una edificación no es llegar y tirar la piedra o el ladrillo y que caiga solo. No es tirar material, no es tirar concreto, no es tirar hormigón. Hay que poner el ladrillo en su lugar correcto para levantar los muros. Hay que poner el ladrillo con la mezcla perfecta, precisa. Entonces no es llegar y lanzar piedras para levantar una casa. Tiene que ser con la instrucción del Espíritu Santo. Amado joven, amada señorita, estás edificando tu futuro. Y necesitas de Dios y necesitas de tus padres para que ese futuro sea sólido, para que no seas un profesional lleno de dinero pero con tu vida quebrada, porque de eso hay, amados míos. Amados, yo siento una intención del Espíritu Santo en esta mañana a reflexionar cómo vamos a edificar los próximos años. Amado papá, amado mamá, ¿cómo vas a edificar los próximos años? ¿Cómo vas a edificar en tus hijos? ¿Cómo vas a levantar el muro? No es llegar y tirar el ladrillo, no. Hay que ponerlo en el lugar correcto. Dice la palabra que David mandó a esculpir las piedras al taller para traerlas al templo. Porque la piedra venía perfecta para que no hubiese un rechinar de herramientas en la obra. Eso es lo que el Espíritu Santo esta mañana nos dice. Queremos un avivamiento, aleluya, yo lo quiero con usted. Pero ese avivamiento tendrá un inicio en la intimidad de tu hogar, en tu casa, con tus hijos, en tu living, en tu pieza. En un tiempo con ellos. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a edificar como tú anhelas, Señor, los planos. Danos los planos, Espíritu Santo, para edificar nuestra casa, nuestra vida, a nuestros hijos. Amados jóvenes, necesitan sabiduría para edificar. Eres y tienes una identidad real. Debes aprender a esperar en los tiempos. Debes
debes aprender a morir en este tiempo, para que cuando venga Capernaum, amados míos, llegue la luz de Dios y te respalde. Bendito el Señor. En el nombre de Jesús, ya viene Capernaum, ya viene Capernaum, viene esa luz, pero antes debemos aprender a levantar ese altar en casa, a cambiar nuestro vocabulario con nuestros hijos, a apagar la tele cuando las cosas ya se empiezan a subir de tono. Oh, Rendaribecha. Espíritu Santo de Dios, muévete, Señor. Adora allí al Señor, dile que Él te ponga las herramientas en tus manos para edificar la casa. No podemos solos, amada iglesia. A lo mejor estás teniendo problemas con tus hijos. Ellos por la edad, por su ímpetu también tienen su carácter. Pero que el Espíritu Santo en esta mañana te invista de autoridad para edificar tu familia. Amados padres, siempre que disciplines, salvaguarda el propósito. No disciplines sin sentido. Cuida el propósito de Dios en ellos. Porque si disciplinamos con una fuerza desmedida, con un grito desmedido, podemos alterar el propósito de Dios en ellos y provocar heridas que lo tardarán en llegar a Capernaum. Es por eso que esta mañana el Espíritu Santo nos tiene que revelar, amada iglesia. Revélanos, amada iglesia, para edificar correctamente. Si eres padre espiritual, si eres líder de grupo de crecimiento, que el Señor te enseñe a edificar el grupo, a edificar esa casa. Porque esta palabra no es solamente aplicable a la familia, es para la iglesia completa. Todos y cada uno de nosotros debemos aprender a edificar correctamente, de acuerdo al diseño y al modelo del reino, como lo hicieron José y María. Padre, te bendigo, Jesús. Te bendigo, Jesús. Te bendigo, Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque nos instruyes, nos enseñas, nos marcas el camino